Hola familia bonita, esperando que todos estén muy bien. Acá estoy con mi tarea de la semana. Continuando con la experiencia de Sharon, nos dice que adquirió ella una apreciación mayor del amor con respecto a lo que vivió con su hijo. Y esto no hubiera sido posible sin la adicción de Tony, ¿cierto? De su hijo, como lo dijeron los ángeles. En vuestro reino el crecimiento viene a través de las emociones. El amor de Sharon de dar y recibir en su vida tiene un impacto que se extiende mucho más allá de su entorno cercano. Nada se hace, nada se dice, nada se piensa sin creer un efecto de onda. Sin que cree un efecto de onda. De ese modo, la transformación de nosotros mismos puede cambiar a los demás si están preparados para recibir los efectos energéticos. Al desarrollar respeto y tolerancia por distintos caminos, Sharon hace que sea mucho más fácil para todos nosotros respetar y aceptar las elecciones hechas por aquellos que intervienen en nuestras vidas. Cuando una persona sana un aspecto de su ser, toda la humanidad sana por el incremento de las vibraciones. El mundo sigue nuestra estela energética. Antes de nacer, conocemos nuestro poder. Sharon y Tony planearon la adicción a las drogas para mostrarle al mundo cómo es el amor. Después de explorar la planificación prenatal de las adicciones desde la perspectiva de los padres, lo siguiente fue la búsqueda, fue comprender desde la perspectiva del alma que tiene la adicción. Así que habló con Pat, que había experimentado más de 4 décadas de alcoholismo. Ahora viendo el caso de Pat, bueno, él cuenta que nació demasiado pronto y lo cuenta así con un sentido del humor que siempre Pat tenía, a pesar de hablar de cosas serias. Dice que su voz irradiaba una calidez y amistad. Pat contó que había dejado de beber a la edad de 58 años y comenzó a hacerlo a la edad de los 14, cuando asistió a una fiesta con un amigo en el centro comunitario de Amarillo, y ambos eran tímidos y vergonzosos. Entonces, después que terminaron de beber, el efecto fue que pudieron bailar, pudieron compartir o sentirse como visto por mujeres. Entonces el alcohol hacía que se sintiera mucho mejor en aspectos, mucho mejor en mentalidad. Aunque él sabía que nada de eso era verdad, pero que el alcohol le daba la falsa sensación de que era verdad, ¿cierto? Dice que a los 16 años dejó el instituto y se enroló en la Marina. Y ahí empezó ya a beber con todos los chicos grandes, y a los 17 años, 18 años, cuando salió ya era un alcohólico. Dice que después que salió de la Marina, bebía a diario, el alcohol lo controlaba como si fuera una marioneta, reconoció Pat en su testimonio. Dijo Pat que tuvo un montón de trabajos distintos, y todos aquellos en los que él emprendía siempre ascendía inmediatamente con seguridad, y siempre escalaba de posición rápidamente, porque así dice que tendría la libertad para beber, y en ese momento huía. Y ahí, reflexionando, ¿cierto? Mirando hacia atrás, dice que cree que tenía miedo de que no hubiera, creo que tenía miedo de que me hubieran ascendido más allá de mis capacidades. Y esto después iba a ser relevante dentro de su planificación. Dice que cuando tenía 58 años, después del trabajo, volvió a casa y se tomó una cerveza. Y en ese momento comenzó a hablar consigo mismo y empezó a decirse: ¿sabes qué, Pat? En realidad no eres un alcohólico, porque hoy te has tomado una cerveza, ayer te tomaste una cerveza, y en la casa tienes whisky, tienes vino y no te has tomado nada de eso. Y cuando estaba en esa conversación, él, cuando reafirma: en realidad no eres un alcohólico, lo que hizo fue que se felicitó y lo celebró tomándose todo lo que había
en ese momento. Entonces dice que su mente relativamente estaba claro, pero que su cuerpo estaba completamente en desastre. Estaba totalmente paralizado por el alcohol y esa fue la noche en que le pidió ayuda a Dios. Hace muchos años dice que había renunciado a Dios, que él no creía que hubiera un Dios vivo, amoroso, personal, era imposible. Y ahí en ese sentir pidió, gritó, dijo: Dios, perdóname, lo gritó desde su corazón y con toda su alma. Y estaba derrotado totalmente y absolutamente. Dice que no podía más, entonces fue cuando comenzó el milagro. Dice que después que Pap sabía que Dios estaba ahí, la vida de Pap continuó después de ese episodio, continuó, dijo, varias semanas siguiendo bebiendo hasta que hasta que se inscribió en un centro de rehabilitación y 4 días más tarde ya no tenía deseos de beber. Dice que, bueno, y ahí dentro de las preguntas que le hacían a Pat para ver si esto venía desde sus padres, ¿cierto? Le preguntaban si sus padres bebían y él comentó que su papá probablemente era alcohólico porque siempre andaba como una petaquita, pero lo hacía en privado y que su mamá era abstemia. Cuando dice cómo, le preguntaron, ¿cierto? ¿Cómo afectó la bebida a su primer matrimonio y a sus hijos? Bueno, dice que él bebía al punto de que no sabía dónde estaba y literalmente huía de sus hijos, y cuando los abandonó, sus hijos ni siquiera se despidieron de él. Y a pesar que todos sus hijos habían vivido situaciones complejas con drogas, alcohol, habían cambiado, pero él aún se arrepentía de todo el dolor que les había causado. Después le preguntaron si esto, cómo había afectado la relación con Shirley, con su señora, y dijo que Shirley nunca lo había juzgado, pero él siempre le echaba la culpa a ella de todos sus problemas. Y es algo que suelen hacer los alcohólicos, culpar a los demás de los problemas. También comenta aquí que intentó suicidarse varias veces, pero cada vez ocurría algo. Y para terminar mi parte, bueno, le preguntaban, ¿cierto? Si él, no sé, una vez unas luces se le cruzaron al frente, se le cruzó un conejo, y le preguntaban si él creía que eso había sido una coincidencia, y en realidad, en el fondo, él decía que sabía que no habían sido coincidencias. Bueno, familia bonita, hasta llega mi parte. Sat Nam, nos vemos el domingo. Bendiciones para todos.